Aprender a despegarte emocionalmente de alguien es un viaje de autoconocimiento y fortaleza. Descubre cómo soltar sin dolor, reconstruir tu corazón y recuperar tu paz interior, paso a paso. Despegarte emocionalmente de alguien no es un acto repentino, no es apagar un interruptor, no es vaciar el corazón de un solo golpe. Es un proceso silencioso, profundo, casi quirúrgico, donde poco a poco empiezas a observarte a ti mismo con una sinceridad que antes evitabas. Porque para poder soltar a alguien, primero tienes que atreverte a mirar de frente todo lo que te ata. Y eso, aunque suene duro, es el inicio real del desapego. Empieza por reconocer algo que casi nadie acepta al principio. No estás apegado a la persona, sino a la historia que te cuentas sobre esa persona, a lo que creías que algún día sería, a lo que imaginaste que juntos podrían construir, a la versión idealizada que fabricaste para sobrevivir emocionalmente. Y por eso cuesta tanto soltar, porque no sueltas solo a alguien, sueltas un futuro entero que habías dibujado con esperanza. Y duele. Duele porque te quedas vacío, porque te quedas sin la narrativa que te hacía sentir que todo tenía sentido. Pero ese vacío es necesario. Es el inicio del espacio para una verdad incómoda, pero liberadora. Lo que estás tratando de salvar no existe como lo recuerdas. A veces te das cuenta de que no extrañas realmente a la persona, sino lo que creías que esa persona veía en ti. Extrañas sentirte elegido, deseado, necesario, visto. Extrañas la sensación de pertenencia, el refugio emocional, la rutina que te hacía sentir acompañado aún en los días más complicados. Pero cuando miras con honestidad y te preguntas cuánto de eso era real y cuánto era fantasía, empiezas a notar las grietas. Empiezas a notar cómo tú dabas más de lo que recibías, cómo tú insistías mientras la otra persona solo respondía cuando le convenía, cómo tú entregabas estabilidad emocional a cambio de migajas que apenas sostenían tu esperanza. Y ahí es donde el desapego empieza, en la incomodidad de ver la verdad completa. No se trata de culpar a la otra persona, ni de convertirla en el villano de tu historia. Se trata de entender que el apego nace de una necesidad profunda, el miedo a quedarte solo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no encontrar algo mejor, el miedo a perder un pedazo de identidad que pegaste a ese vínculo. Y para soltar realmente, tienes que enfrentar esos miedos uno por uno. Tienes que decirte la verdad aunque duela. No estás aquí porque esta persona sea indispensable. Estás aquí porque una parte de ti no sabe todavía cómo sostenerse sin ese vínculo. Y ese reconocimiento es brutal, pero también es liberador, porque te devuelve el poder que creías perdido. Mientras hablas contigo mismo, mientras revisas todo lo que viviste, empiezas a notar los momentos en los que te traicionaste para mantener viva la relación. Las veces en las que callaste lo que te dolía por miedo a ahuyentar a la otra persona. Las veces en las que justificaste sus ausencias, sus silencios, sus cambios repentinos, porque aceptar la realidad te daba más miedo que seguir esperando. Comienzas a ver los quizás mañana, los yo puedo cambiar, los tal vez soy yo, y poco a poco entiendes que estuviste cargando más peso del que te correspondía, que te acostumbraste al dolor porque de algún modo te daba una ilusión de control. Y cuando descubres eso, es imposible seguir aferrado de la misma manera. El desapego empieza cuando comienzas a observar tus emociones sin reaccionar a ellas. Cuando en lugar de correr detrás de un mensaje, lo lees con distancia. Cuando ya no te mueres por una respuesta. Cuando ya no te rompes por un silencio. Cuando empiezas a notar que el corazón late distinto, más por costumbre que por deseo. Y aunque duela admitirlo, ahí es donde la conexión comienza a debilitarse. Ya no te desmoronas por lo mismo. Ya no te altera lo que antes te destruía. Estás empezando a sanar, aunque todavía no lo creas. Pero el proceso no es lineal. Habrá días en los que te sentirás fuerte, decidido, convencido de que avanzar es lo mejor. Y luego habrá días en los que un recuerdo mínimo, una foto, un olor, una canción que aparece de la nada, pueden devolverte a ese estado en el que todo te duele de nuevo. No lo rechaces, no te juzgues. Eso también es parte de soltar. El corazón no entiende de lógica, pero sí entiende de repetición. Necesita tiempo para procesar, para acomodar, para reconfigurar lo que antes consideraba imprescindible. Y mientras tanto, tú sigues avanzando, aunque no lo notes. El desapego empieza cuando dejas de negociarte contigo mismo, cuando ya no buscas excusas para volver, cuando ya no inventas razones para justificar lo injustificable, cuando ya no sueñas con que esa persona será diferente de lo que ya te mostró. Se vuelve más claro cuando empiezas a mirar la relación desde afuera, como si no fuera tuya, como si se la estuvieras contando a un amigo. En ese momento descubres cosas que antes ignorabas, señales, patrones, actitudes que normalizaste por amor, por miedo o por no estar preparado para la verdad. Y entonces te preguntas, ¿por qué me aferré tanto? Y no siempre encontrarás la respuesta, pero sí encontrarás la fuerza para avanzar.
Parte de despegarte emocionalmente es aceptar algo fundamental. No puedes sanar en el mismo lugar donde te rompieron. No puedes recuperar tu estabilidad si sigues dependiendo emocionalmente de la misma fuente que te generó ansiedad, incertidumbre o dolor. Y aunque la persona no sea mala, aunque haya momentos hermosos, aunque te cueste aceptarlo, la realidad es que tu corazón ya entendió que no puedes seguir ahí. Y cuando el corazón lo entiende, aunque la mente tarde, el desapego es inevitable. Es en este punto donde comienzas a reconectarte contigo, donde empiezas a preguntarte qué quieres, qué necesitas, qué estabas sacrificando, qué se perdió de ti durante esa conexión. Empiezas a recuperar tu energía, tu enfoque, tu presencia. Empiezas a notar cómo vuelves a respirar sin esa presión invisible que antes cargabas. Empiezas a notar que puedes estar en silencio sin sentir abandono, que puedes estar solo sin sentir vacío, que puedes pensar en ti sin culpa. Y ese es el verdadero comienzo del desapego emocional. Volver a ti mismo, después de haber estado demasiado tiempo lejos. A partir de aquí, continúa algo aún más profundo. Un proceso que exige valentía emocional y una reconstrucción interna que te prepara para dejar ir definitivamente. A medida que avanzas en este camino de desapego emocional, empiezas a notar algo que antes no veías con claridad. Estabas viviendo en un mapa emocional hecho de recuerdos, expectativas y proyecciones, pero no en la realidad. Y eso es importante entenderlo, porque despegarte de alguien implica regresar, poco a poco, del mundo que creaste para sobrevivir al dolor. Comienzas a despertar de una especie de trance emocional, una hipnosis silenciosa donde confundías necesidad con amor, intensidad con conexión, ansiedad con pasión y presencia intermitente con compromiso. Es un despertar lento, casi como si tus ojos se fueran acostumbrando gradualmente a una nueva luz. Al principio duele, porque tus emociones estaban acostumbradas a una narrativa que le daba sentido a todo. Pero este despertar también te da algo que antes no tenías: perspectiva. Y con perspectiva, la verdad deja de ser tu enemiga. Empiezas a mirar atrás y a notar patrones, no solo de la persona que intenta soltar, sino también los tuyos. Descubres cómo te aferrabas a señales mínimas como si fueran pruebas irrefutables de amor. Un mensaje inesperado, un gesto amable, una mirada más larga de lo habitual. Cualquier cosa que alimentaba tu esperanza servía como combustible emocional. Y lo más duro de aceptar no es que esa persona no te daba lo que necesitabas, sino que tú estabas dispuesto a aceptar tan poco con tal de no perder la conexión. Ese reconocimiento no llega de golpe. Llega en pequeños fragmentos de conciencia que se van uniendo como piezas de un rompecabezas que siempre estuvo frente a ti, pero que nunca te atreviste a armar. Y en cada pieza descubres algo sobre ti: tu miedo a la soledad, tu necesidad de validación, tus heridas no resueltas, tus vacíos que pedían a gritos ser llenados por alguien más. A medida que te observas con más honestidad, te das cuenta de que habías puesto tu bienestar emocional en manos de alguien que no tenía la capacidad, la intención o el compromiso de sostenerlo. Le entregaste un poder que no debiste entregar, un permiso que nadie debería tener sobre tu tranquilidad. Y no lo hiciste por torpeza, lo hiciste porque querías sentirte amado, y cuando quieres sentirte amado, toleras cosas que jamás deberías tolerar. Pero ahora ya no estás en ese punto, ahora estás en ese lugar silencioso, donde empiezas a tomar el control de tu propia narrativa, aunque todavía te cueste. Empiezas a preguntarte qué parte de todo esto fue amor, y qué parte fue apego, qué parte fue elección consciente, y qué parte fue miedo disfrazado de lealtad. Y esa pregunta, por incómoda que sea, es una puerta hacia tu libertad. El desapego emocional no es solo soltar a una persona, sino soltar la versión de ti que se aferraba a esa persona. Esa versión tuya que creía que sin ese vínculo no sabría quién era, que pensaba que su valor dependía de ser elegido, que confundía el cariño con la disponibilidad ocasional. Y mientras te desprendes de esa versión, empiezas a crear otra, una versión más completa, más estable, más consciente de sus necesidades reales. Ese proceso, aunque liberador, implica atravesar un duelo silencioso, donde debes despedirte de ti mismo, de un yo que ya no encaja en la vida que estás construyendo. Y ahí está el verdadero trabajo emocional, porque no se trata solo de dejar de amar o dejar de pensar en alguien. Se trata de reconstruirte desde adentro, para que ese amor, esa presencia, esa nostalgia, ya no tengan el mismo poder sobre ti. A medida que avanzas, comienzas a notar cómo cambia tu relación con el tiempo. Antes, cualquier minuto sin esa persona se sentía como vacío, como pérdida, como incertidumbre. Ahora, esos mismos minutos se convierten en espacio para respirar, para sentir, para escuchar tus propias necesidades. Empiezas a disfrutar de los silencios que antes te asustaban, a encontrar calma en ti, a soltar el hábito de revisar cada detalle buscando señales. Y con ese cambio, tu corazón empieza a desintoxicarse, porque el apego es en realidad una forma de adicción emocional. Tu mente se acostumbra a una dosis de atención, incluso si es mínima o inconsistente, y cuando esa dosis no llega, entras en abstinencia. Y como toda abstinencia, duele, incomoda, confunde, te hace sentir que... En esta etapa del proceso, empiezas a notar algo que antes parecía imposible: una sensación de estabilidad emocional que no depende de nadie más.
Ya no hay urgencia por recibir señales, mensajes, gestos o confirmaciones externas. Todo lo que antes te movía, ahora lo percibes desde una distancia consciente. Esa distancia no es indiferencia, sino control. No es frialdad, sino claridad. Empiezas a darte cuenta de que el poder de tus emociones ya no está en manos de otro, sino en las tuyas. Y eso, aunque silencioso, transforma todo tu mundo interior. Cada pensamiento, cada reacción, cada decisión, comienza a reflejar tu nueva fortaleza. Comienzas a sentir que tu centro no se tambalea, que tu equilibrio no depende de la presencia o ausencia de alguien, sino de la consistencia que construyes dentro de ti. A medida que consolidamos este desapego, aparece un nuevo tipo de libertad, la libertad de elegir sin miedo. Elegir cómo pensar, cómo actuar, cómo relacionarte, cómo sentir. Antes, tus decisiones estaban teñidas de la influencia de esa persona. Te contenías, ajustabas tu vida, sacrificabas momentos y deseos por mantener un vínculo que no te sostenía. Ahora, cada elección es un acto de autonomía. Decides con claridad qué quieres, qué necesitas, qué te hace sentir pleno. Y con esa claridad, la vida empieza a tomar otra forma. Las oportunidades que antes parecían lejanas o imposibles comienzan a aparecer, no como compensación por lo que perdiste, sino como resultado natural de tu enfoque renovado en ti mismo. El desapego también se refleja en la manera en que percibes los recuerdos. Antes, un pensamiento sobre esa persona podía desatar ansiedad, nostalgia o arrepentimiento. Ahora, esos mismos recuerdos se sienten como capítulos cerrados, como lecciones que aprendiste. Ya no te atrapan ni te paralizan. Los aceptas, los integras, los reconoces como parte de tu historia, sin permitir que determinen tu presente. Esa aceptación no significa que olvides o que niegues lo que sentiste, sino que decides no permitir que tus emociones pasadas gobiernen tu vida actual. Y en esa decisión consciente encuentras una paz silenciosa, un espacio donde tu corazón deja de estar en tensión constante. En este punto, también surge una nueva forma de autocompasión. Aprendes a mirarte sin juicio, a reconocer tus errores sin castigarte, a entender tus vulnerabilidades sin sentirte débil. Comprendes que el apego anterior no fue un fracaso, sino una señal de tus necesidades emocionales profundas que buscaban ser atendidas. Y en esa comprensión, dejas de lado la culpa que alguna vez te consumió. La compasión hacia ti mismo se convierte en un pilar sólido sobre el cual reconstruyes tu vida. Y cada acto de cuidado propio refuerza tu fortaleza emocional. Esa fortaleza no es arrogancia ni egoísmo, sino un respeto profundo hacia tu bienestar, hacia tu corazón y hacia tu capacidad de sostenerte por ti mismo. A medida que avanzas, te das cuenta de que tu percepción sobre las relaciones también cambia. Comienzas a entender qué es realmente saludable y qué no. Reconoces que la calidad de un vínculo no se mide por la intensidad de la emoción, sino por la consistencia, la reciprocidad y el respeto mutuo. Empiezas a distinguir entre conexión auténtica y dependencia emocional. Y esa claridad es liberadora, porque te permite mirar el mundo y las personas que te rodean con ojos más atentos, más conscientes, más preparados. Ya no buscas desesperadamente aceptación o afecto, ahora eliges con criterio y sabiduría, priorizando tu equilibrio emocional sobre cualquier ilusión pasajera. En esta fase, también se intensifica la relación contigo mismo. Comienzas a disfrutar de tu propia compañía sin sentir vacío, sin necesidad de distracciones externas, sin la urgencia de llenar silencios con estímulos. Encuentras placer en estar contigo, en reflexionar, en crear, en soñar, en simplemente respirar. Descubres hábitos, pasatiempos y actividades que te nutren y te devuelven una identidad que había quedado relegada mientras estabas atado a alguien más. Cada pequeña elección que haces para ti mismo se convierte en una declaración silenciosa de libertad, en un recordatorio de que tu vida tiene valor por sí misma, y no por la aprobación o presencia de otro. El desapego emocional también se manifiesta en la manera en que enfrentas la tentación de retroceder. Habrá momentos, inevitablemente, en los que sentirás ganas de volver, de retomar contacto, de revivir lo que fue. Pero ahora, cada impulso es analizado con honestidad. Te preguntas, ¿estoy buscando consuelo o estoy buscando volver a un patrón que me dañó? Y al responder, descubres que la fuerza interna que construiste es suficiente para mantenerte firme. No necesitas la confirmación de la otra persona para validar tu existencia. No necesitas recrear el pasado para sentirte completo. Tu corazón ya ha aprendido a sostenerse por sí mismo, y cada vez que resistes la tentación,
tu libertad se fortalece aún más. A medida que consolidamos el desapego, también se transforma tu relación con las emociones difíciles. Antes, la tristeza, la ira, la ansiedad, la nostalgia, eran algo que temías o intentabas evitar. Ahora, las reconoces, las atraviesas, las procesas y las dejas pasar. Aprendes que no necesitas reaccionar impulsivamente para sobrevivir emocionalmente. La madurez emocional se refleja en esta capacidad de observar sin ser arrastrado, de sentir sin perder el equilibrio, de vivir sin depender de estímulos externos para tu bienestar. Cada emoción procesada correctamente es un paso más hacia un corazón libre, un corazón que ya no se ata a lo que no puede sostener. El desapego también empieza a permear la manera en que interactúas con los demás. Tus relaciones se vuelven más auténticas, más profundas, menos dependientes. Comienzas a elegir con claridad a quién acercarte, a quién dedicar tu energía, a quién permitir que forme parte de tu vida. La autenticidad reemplaza la necesidad, el respeto reemplaza la complacencia, y la conexión genuina reemplaza la ilusión de cercanía. Y cada relación construida desde este nuevo lugar se siente diferente, más saludable, más equilibrada, más consciente, y sobre todo más nutritiva para tu bienestar emocional. En esta fase también se intensifica la relación contigo mismo. Comienzas a disfrutar de tu propia compañía sin sentir vacío, sin necesidad de distracciones externas, sin la urgencia de llenar silencios con estímulos. Encuentras placer en estar contigo, en reflexionar, en crear, en soñar, en simplemente respirar. Descubres hábitos, pasatiempos y actividades que te nutren y te devuelven una identidad que había quedado relegada mientras estabas atado a alguien más. Cada pequeña elección que haces para ti mismo se convierte en una declaración silenciosa de libertad, en un recordatorio de que tu vida tiene valor por sí misma, y no por la aprobación o presencia de otro. El desapego emocional también se manifiesta en la manera en que enfrentas la tentación de retroceder. Habrá momentos, inevitablemente, en los que sentirás ganas de volver, de retomar contacto, de revivir lo que fue. Pero ahora, cada impulso es analizado con honestidad. Te preguntas, ¿estoy buscando consuelo o estoy buscando volver a un patrón que me dañó? Y al responder, descubres que la fuerza interna que construiste es suficiente para mantenerte firme. No necesitas la confirmación de la otra persona para validar tu existencia. No necesitas recrear el pasado para sentirte completo. Tu corazón ya ha aprendido a sostenerse por sí mismo, y cada vez que resistes la tentación, tu libertad se fortalece aún más. A medida que consolidamos el desapego, también se transforma tu relación con las emociones difíciles. Antes, la tristeza, la ira, la ansiedad, la nostalgia, eran algo que temías o intentabas evitar. Ahora, las reconoces, las atraviesas, las procesas y las dejas pasar. Aprendes que no necesitas reaccionar impulsivamente para sobrevivir emocionalmente. La madurez emocional se refleja en esta capacidad de observar sin ser arrastrado, de sentir sin perder el equilibrio, de vivir sin depender de estímulos externos para tu bienestar. Cada emoción procesada correctamente es un paso más hacia un corazón libre, un corazón que ya no se ata a lo que no puede sostener. El desapego también empieza a permear la manera en que interactúas con los demás. Tus relaciones se vuelven más auténticas, más profundas, menos dependientes. Comienzas a elegir con claridad a quién acercarte, a quién dedicar tu energía, a quién permitir que forme parte de tu vida. La autenticidad reemplaza la necesidad, el respeto reemplaza la complacencia, y la conexión genuina reemplaza la ilusión de cercanía. Y cada relación construida desde este nuevo lugar se siente diferente, más saludable, más equilibrada, más consciente, y sobre todo más nutritiva para tu bienestar emocional. En esta fase también se intensifica la relación contigo mismo. Comienzas a disfrutar de tu propia compañía sin sentir vacío, sin necesidad de distracciones externas, sin la urgencia de llenar silencios con estímulos. Encuentras placer en estar contigo, en reflexionar, en crear, en soñar, en simplemente respirar. Descubres hábitos, pasatiempos y actividades que te nutren y te devuelven una identidad que había quedado relegada mientras estabas atado a alguien más. Cada pequeña elección que haces para ti mismo se convierte en una declaración silenciosa de libertad, en un recordatorio de que tu vida tiene valor por sí misma, y no por la aprobación o presencia de otro. El desapego emocional también se manifiesta en la manera en que enfrentas la tentación de retroceder.